Gloria a Dios. Qué bueno es estar en la casa del Señor. Qué bueno es estar en Torre Fuerte una vez más. Agradecido al pastor Pablo, agradecido a esta hermosa congregación. Esta es mi casa, es una iglesia preciosa y todavía aquí comunicándonos por medio de YouTube, compartiendo la palabra del Señor. Hoy queremos hablar en el capítulo 11 de Hebreos. Este capítulo 11 del libro de Hebreos es un recuento conmovedor, como dice el pastor MacArthur, un encuentro conmovedor de los fieles del Antiguo Testamento. Y ha sido titulado por algunos, por ejemplo, el Salón de la Fama de los Santos. Otros lo han llamado la lista de los santos del Antiguo Testamento. Y el nombre que quizás es más común es el Salón de la Fama de los Héroes de la Fe. Y todos estos hombres y mujeres que aparecen en el Salón de la Fama de los Héroes de la Fe, cada uno de ellos da testimonio y da valor al vivir su propia fe a los hebreos. Ellos confrontaron dificultades, ellos fueron grandes testigos, como dice Hebreos capítulo 12, verso 1, hablando de esa gran nube de testigos, son estos héroes de la fe. Y ellos dan testimonio poderoso a cada uno de los hermanos acerca de lo que tiene que ver la fe en Dios, el caminar con Cristo. Y así podemos ver uno de estos personajes, que es el que queremos tratar hoy. De nuevo, es un libro fascinante. Hay un recuento histórico bien corto de algunos de estos hombres y mujeres de Dios. Hoy nos dirigimos la atención a Enoc. Enoc fue uno de estos hombres. Y Enoc es un gran ejemplo del caminar con Dios. Y este es el título de nuestro sermón. Enoc, un ejemplo del caminar con Dios. Y quiero invitarte a que vayas conmigo a Hebreos, capítulo 11. Puedes buscar tu Biblia. Hebreos, capítulo 11, versículos 5 y 6, dice así la palabra de Dios. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Demos gracias al Señor, amados. Vayamos a la presencia de nuestro Dios a agradecer por su bendita palabra. Señor, gracias por tu amor y misericordia. Gracias, Señor, por este salón de la fama de los héroes de la fe. Gracias por esta gran nube de testigos. Gracias por este grupo de personas que glorificaron tu nombre y que mostraron, Señor, acerca de sus propias obras, mostraron aquella fe preciosa que tú pusiste en sus corazones. Ayúdanos, Padre, a ver en tu palabra este ejemplo de Enoc, un hombre que caminó contigo. Ayúdanos, Señor, a comprender qué implica caminar contigo, cómo debemos caminar contigo, para la gloria de tu nombre, Señor, y el beneficio de tu pueblo. En el nombre santo de Jesús. Amén y amén. Enoc, mis amados hermanos, es considerado un héroe de la fe porque él se mantuvo íntegro durante un tiempo largo de su vida. Enoc mantuvo la integridad a Dios y lo hizo por un periodo de tiempo bastante largo. La Biblia destaca que Enoc caminó con Dios. Es algo precioso el énfasis que hace la Biblia acerca de este hombre. Y fue un hombre que junto al profeta Elías no vieron muerte. No vieron muerte, no murieron jamás. Tanto el profeta Elías como Enoc no murieron. Enoc es considerado adecuadamente un héroe porque se mantuvo fiel durante este periodo tan largo de toda su vida adulta. El autor de los Hebreos resalta y resume el legado de la vida de Enoc con estas palabras.
En el capítulo 5 de Hebreos, él dice que tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Escucha bien, amado mío, cómo resume el autor de los Hebreos esta vida de Enoc al decir que él tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Sorprendentemente, él no lo hizo durante unos días, no lo hizo durante unas semanas, no lo hizo durante unos meses, no lo hizo durante algunos años o décadas. No, mis amados hermanos, Enoc se mantuvo fiel y caminó con Dios por 300 años. ¡Wow! Caminó con Dios por 300 años. Enoc era un hombre que tenía una naturaleza como la nuestra. Él no era un superhombre, amados míos. El mundo en que vivía Enoc era un poco diferente al nuestro. La tierra no había sido todavía destruida y no había sido acomodada como fue después del tiempo del diluvio. La esperanza de vida en tiempo de Enoc se medía por siglos, en lugar de por décadas. Enoc nació 622 años después de la creación. Él era la séptima generación después de Adán. Fíjense que la tierra, la creación, el mundo que Dios había hecho, solo tenía unos 622 años cuando vino Enoc a la existencia. Su hijo Matusalén vivió más que ninguna otra persona haya vivido en toda la historia de la humanidad. Matusalén vivió 969 años, que fue hijo de Enoc. Vemos a su nieto Noé, que es conocido como el gran constructor del arca. Él la terminó a la edad de 600 años. Pero los efectos de la caída, después que Adán y Eva se rebelaron contra Dios, estos efectos se vieron de inmediato. Después de esta rebelión de Adán y Eva. El hijo menor de Adán, el hijo mayor de Adán, llamado Caín, mató a sangre fría a su hermano menor Abel. Y es parte del efecto de la caída. Si vamos al libro del Génesis, capítulo 4, verso 8, leemos: y Caín dijo a su hermano Abel: vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. El registro en el libro del Génesis, capítulo 4, verso 8, presenta aquel asesinato a sangre fría, que es parte del deterioro que sufrió la humanidad en la caída. Y la historia va empeorando, hermanos. Uno de los descendientes de Caín, un hombre llamado Lamec, que al igual que Enoc, nació en la séptima generación de Adán. Vemos este Lamec, que a diferencia de Enoc, no obstante, Lamec alardeaba. Él alardeaba fanfarronamente de ser un asesino y de ser un polígamo, de ser alguien que tenía diferentes mujeres. En el libro de Génesis, en su capítulo 4, verso 23, nosotros leemos: y Lamec dijo a sus mujeres, Ada y Sila: oíd mi voz, mujeres de Lamec, prestad oídos a mis palabras, pues he dado muerte a un hombre por haberme herido y a un muchacho por haberme pegado. La actitud de Lamec era algo característico de la civilización de aquella era. Era muy característico. 3 generaciones después de Lamec, vemos un texto que presenta algo oscuro en la historia de la humanidad. Génesis capítulo 6, verso 5. Vemos al Señor que desciende y Dios, dice Génesis capítulo 6, verso 5, vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Wow. Vaya a ver usted el deterioro de la vida del ser humano en este tiempo.
Dios decidió inundar al mundo entero, enviando un gran diluvio sobre toda la tierra. Estos acontecimientos hacen que ejemplos de hombres justos como Enoc sean tan notorios. Enoc vivió un tiempo muy difícil y fue un hombre que pudo caminar y agradar a Dios aún en medio de una sociedad perversa, aún en medio de una sociedad impía. Él pudo hacerlo. Él luchó contra la corrupción de su cultura, amados míos. Y él caminó con Dios durante 3 siglos. Se mantuvo fiel a Dios durante 3 siglos. La destacada vida de Enoc puede parecer como la de Elías, algo imposible de imitar para nosotros. Pudiéramos decir, wow, estos 2 hombres, uno que fue llevado por Dios y otro que fue traspuesto, carros de fuego se lo llevó, uno pudiera decir, wow, es imposible de imitar. Pero no es así. El escritor de Santiago, quien fuera Jacobo, uno de los medios hermanos del Señor, Santiago, en su capítulo 5, verso 17, él va a escribir acerca de Elías. El apóstol Santiago dice a sus oyentes: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, hermanos. No eran superhombres, eran hombres comunes y corrientes, pero tenían una diferencia: se habían entregado a Dios para caminar con Él. Ahí yacía la diferencia entre ellos. Y pudiéramos decir lo mismo de Enoc. Eran hombres comunes y corrientes, pero fueron hombres que dedicaron sus vidas a nuestro Dios. Ellos eran miembros de la raza humana, una raza pecaminosa. Y Enoc, al igual que Elías, lidió con tentaciones, hermanos. Él lidió con temores y lidió con debilidades. Y son cosas que han plagado a la raza humana, tanto a hombres como a mujeres desde la caída. Y Enoc luchó con esas cosas. Pero a pesar de eso, aún así, él pudo demostrar una justicia persistente. Enoc pudo mantenerse persistente en cuanto a esto. No porque no tuviera pecado, hermanos, sino porque confió en los recursos divinos. Enoc no era un hombre sin pecado, solo Cristo fue un hombre sin pecado. Sin embargo, Enoc confió en los recursos divinos. Enoc era un hombre pecador que fue salvo por gracia. Fue salvo por pura misericordia. Él fue capacitado por el Espíritu Santo para vivir mediante una fe obediente. Enoc fue capacitado, hermanos. Fue nutrido y fortalecido y guiado por el Espíritu Santo para poder vivir esta vida. El caminar justo de Enoc no debería intimidarnos, hermanos. No deberíamos sentirnos intimidados por el caminar justo de Enoc. Su ejemplo debe motivarnos a una mayor fidelidad a nuestro Dios. Debemos pensar en Enoc. Y eso debe servirnos de motivación, que aún en medio de una sociedad terrible, incómoda, podemos ir a Dios en oración y suplicar para que nos ayude a nosotros mantenernos firmes y buscarle de todo corazón, y que podamos hacer una mayor resolución y profunda en nuestro caminar diario con Dios. Enoc fue un hombre que caminó con Dios. Pero volvamos al principio de la historia de Enoc. Se le menciona a Enoc por primera vez en el registro de una genealogía, que es una lista de nombres, es una lista de descendencias, y a él se le menciona en Génesis capítulo 5. Este era un capítulo que trata a los descendientes justos desde Adán hasta Set, y desde Set hasta Noé. Y va presentando esta genealogía. Leemos en Génesis capítulo 5, versículos 21 al 24. Vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró
hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 665 años, y caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Wow, hermanos. Vivió Enoc, engendró a Matusalén y caminó con Dios por 300 años. Y Dios se lo llevó, hermanos. Caminar con Dios no es otra cosa que decir que Enoc agradó a Dios. De hecho, hermano, la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento, describe la frase exactamente como eso. Dice que Enoc agradó a Dios. Y eso es caminar con Dios. Es agradarle. El escritor de los Hebreos sella este significado cuando escribe en la segunda mitad del verso 5, Hebreos capítulo 11, verso 5, la segunda mitad dice: tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc buscó agradar a Dios y agradó a Dios al tener comunión con Él. Ese es el secreto, hermanos. El secreto para Enoc caminar con Dios fue agradarle. Y el secreto para agradarle fue que tuvo comunión con Él. Ahora hay una pregunta que quizás usted pueda hacerse. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando dice que Enoc caminó con Dios? ¿Qué quiere decir la Biblia? ¿Hacia dónde nos mueve la palabra de Dios cuando nos dice que este hombre caminó con Dios? Bueno, en primer lugar, hermanos, Enoc se deleitaba en la compañía de Dios. Enoc se deleitaba en la compañía de Dios. Enoc caminó con Dios por 300 años. 300 años. Voluntariamente él tomó la determinación de caminar con Dios. Y te repito, por 300 años, hermanos. Y para caminar con Dios hay que deleitarse en Él. Otra pregunta que pudiera surgir es: ¿qué implica deleitarse en Dios? ¿Qué implica esto? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hermanos, para responder qué implica deleitarse en Dios, tenemos que irnos y remontarnos al año 1647 y veamos el planteamiento de los antiguos teólogos en el Catecismo Menor de Westminster. La primera pregunta del Catecismo Menor de Westminster es: ¿cuál es el propósito principal del hombre? O como dijera la versión más antigua, ¿cuál es el fin principal del hombre? A lo que responde el Catecismo: el propósito principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. El propósito de la existencia humana en esta tierra es glorificar a Dios y poder disfrutarlo para siempre. Salmo 73, 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Romanos capítulo 11, versículo 36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, y a Él sea la gloria por todos los siglos. Amén. Hermanos, el salmista dice: ¿a quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. Escucha esta frase: y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Entonces, como de una manera gloriosa, el apóstol Pablo responde en Santiago, en Romanos, en esta doxología, y dice: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, y a Él sea la gloria por todos los siglos. Pero continúa el salmista. Salmo 37, verso 4. Escucha estas palabras tan profundas del corazón del salmista, que entiende que el propósito de su vida es glorificar a Dios y poder disfrutarle para siempre. Salmo 37, 4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. O como dijera otra versión: pon en el Señor tu deleite, pon en el Señor tu delicia. Entonces Dios va a conceder las peticiones de tu corazón. Y vemos el corazón del salmista,
que sigue como en una escala ascendente en su estallar en adoración a nuestro Dios. Salmo 63:1. El salmista dice: oh Dios, tú eres mi Dios. Te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela, cual tierra seca y árida, donde no hay agua. Wow. El salmista expresa de una manera profunda su deseo de glorificar a Dios y poder disfrutarle para siempre. Él dice: tú eres mi Dios. Yo te voy a buscar con afán. Mi carne te anhela como esa tierra seca anhela el agua. Así anhela el corazón del salmista. Pero tenemos que irnos al Salmo 42, verso 1. Y veamos en este Salmo 42 como el salmista dice, Salmo 42, 1, como el siervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Como el siervo anhela las corrientes de las aguas. Vaya, hermanos, qué hombre que entiende que la existencia humana no tiene sentido aparte de glorificar a nuestro Dios. No tiene sentido aparte de disfrutar de Él para siempre. ¿Qué implica deleitarse en Dios? Implica, hermanos, glorificarle, disfrutarle. Pero en segundo lugar, Enoc tomó la determinación de caminar con Dios. Enoc era amigo de Dios. Estaba muy cerca de Dios. En tercer lugar, este hombre se mantuvo toda su vida, escucha bien. Enoc se mantuvo toda su vida procurando todo aquello que lo acercara más a Dios y evitando todo aquello que lo alejara más de Dios. Y esto me hace pensar en las comunidades terapéuticas donde hay adictos que están en proceso de recuperación. Hay un dicho muy especial. Ellos dicen: tenemos que evitar personas, lugares y circunstancias que guarden relación con nuestra vida de consumo, en el caso de aquellos que eran consumidores de una sustancia. Debemos evitar personas, lugares y circunstancias que guarden relación con su vida nociva, difícil. Enoc tomó la determinación de evitar lugares, personas y circunstancias que guarden relación con su vida de pecado. Enoc tomó la determinación de procurar todo aquello que lo acercara a Dios y evitar, rechazar todo aquello que lo aleje de Dios. Y él lo hizo, hermanos, por 300 años. Es impresionante, hermanos, este ejemplo del caminar con Dios. Enoc se mantuvo confiando en Dios por el resto de su vida. El texto de Génesis dice que Enoc engendró a Matusalén. Y después de eso el texto se voltea y dice que él caminó con Dios por 300 años. Finalmente, mis hermanos, quiero que consideremos brevemente el versículo 6 de nuestro texto de hoy. Estamos en Hebreos capítulo 11. Este texto, este verso 6 está íntimamente relacionado con el verso 5 que habla de Enoc. Y podemos ir a la palabra de Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, pues es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Hermanos, sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. La Reina Valera del 60 dice: crea que le hay. Pero aquí la Biblia de las Américas aclara: ese que le hay quiere decir que crea que Él existe y que Él es galardonador, remunerador de aquellos que le buscan. Hermanos, este texto nos enseña una verdad espiritual muy poderosa. Una verdad espiritual tocante a todo creyente, a todo cristiano, a toda persona que ha nacido de nuevo. Hay una verdad muy contundente en el corazón de nosotros. En un versículo bellamente estructurado, el escritor de Hebreos comunica el método, escuche bien,
de complacer a Dios. Él está tratando de transmitirnos cuál es el método, cuál es la manera, cuál es la forma de poder agradar a Dios. Si a mí me dicen que hay un texto en la palabra de Dios que dice claramente cómo agradar a Dios, yo quiero leer ese texto. Bueno, ese es Hebreo, capítulo 11, verso 5. Nos habla de cómo complacerle, de cómo agradarle. Y nos muestra la necesidad de creer en su existencia y la certeza de que nuestras oraciones son contestadas. Son tres cosas que nos muestra este texto. En primer lugar, el escritor de Hebreos nos muestra el método de cómo agradar a Dios. En segundo lugar, nos muestra la necesidad de creer en la existencia de Dios. Y en tercer lugar, nos muestra la certeza de la convicción de que nuestras oraciones van a ser contestadas. Entonces usted pudiera preguntar, ¿cómo agradar a Dios? ¿Cómo podemos agradarle? Hay una respuesta muy certera que da el texto: caminando con Él. ¿Cómo puedo agradar a Dios? Caminando con Él, mis amados hermanos. Para agradar a Dios tengo que caminar con Él. Debemos confiar plenamente en Dios. Debemos contarle a Dios nuestras cosas, nuestros anhelos y necesidades, como se lo contamos a nuestro amigo cercano. Debemos hablar con Él, comunicarnos con Él. El texto dice que sin fe es imposible, no difícil. Es imposible agradar a Dios. Este texto transmite, hermanos, la idea de que la fe es el ingrediente indispensable para complacer a Dios. La fe es un ingrediente indispensable para que nosotros podamos complacer a Dios. Quizás usted se pregunte, ¿y por qué razón oramos? ¿Por qué oramos? Porque el texto de nuevo nos habla acerca del método para complacer a Dios. Nos habla de la necesidad de creer en la existencia de Dios y nos habla de la certeza de que nuestras oraciones serán contestadas, que serán oídas. Entonces uno dice, ¿por qué oramos a Dios? Cuando el creyente ora, mis hermanos, cuando tú y yo vamos en oración a nuestro Dios, debemos creer que Dios existe. No estamos hablando al aire. No estamos haciendo un rezo o una meditación. No, hermano, Dios es real, más real que cualquier otra cosa que exista en todo el vasto universo. Hermanos, cuando vamos a Dios en oración, debemos creer que Dios existe. Y usted me dirá, pero, predicador, pero Lisael, la existencia de Dios es una verdad establecida para el creyente. Y es verdad. Se supone que si somos creyentes, creemos en la existencia de Dios. Pero tristemente, hermanos, con frecuencia sucede que nosotros, al pasar por alto a Dios en oración, somos ateos prácticos. Es como si no creyéramos en Él. Con frecuencia sucede que el cristiano pasa por alto a Dios al no orar. Si tú y yo no oramos, es como si pasáramos por alto a Dios. Alguien dijo que una familia que no ora es como una casa sin techo, expuesta a todos los vientos y tempestades de toda la naturaleza. Alguien se fue más lejos y dijo que si alguien se levanta en la mañana y no ora, es como si le dijera a Dios, no me interesa que me acompañes hoy, si al salir de mi casa, si al tomar mis alimentos a la hora de comer no agradezco a Dios por esos alimentos, es como si le dijera a Dios, tú no tuviste nada que ver con esto me lo gané yo por mi propio esfuerzo. Hermanos, con frecuencia nosotros los cristianos pasamos por alto a Dios al no orar, al no hablar con Él. Hermanos, Dios sin embargo desea que nosotros oremos constantemente, que nosotros oremos continuamente. Es un tema recurrente en la Biblia, es un tema recurrente en las enseñanzas de Cristo acerca de la necesidad de orar,
de acercarnos a Él en oración, de buscar su rostro en oración, de clamar por nuestras necesidades. Aquel texto maravilloso que dice que el que busca halla, que el que llama se le abrirá, que el que pide se le dará, que busquemos, que pidamos, que llamemos, hermanos. Dios desea que oremos constantemente. Ahora, ¿cómo podemos buscar a Dios en oración? ¿Cómo podemos acercarnos a Él? Hermano, debemos hacerlo con fervor, con anhelo, con deseo profundo. Debemos hacerlo de esa manera. Debemos buscar a Dios con plena confianza. Además de que haya fervor en nuestra oración, de que haya deseo, anhelo en nuestra oración, tiene que haber confianza. Hermanos, cuando vamos a donde Dios en oración, el pecador recibe perdón, el suplicante recibe misericordia y el justo recibe paz. Pero un momento, ¿qué justo es que recibe paz? Porque no hay justo ni aun uno. Entonces, ¿de qué justo me estoy refiriendo? Es aquel que ha sido justificado por Cristo. Es aquel que ha corrido a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe y ha rogado a Dios por perdón de sus pecados. Y esa persona entonces es declarada justo, porque la justicia de Cristo se le imputa, se le pone, se le transfiere a aquel que viene a Cristo en arrepentimiento y fe. Es justificado todo aquel. Hermanos míos, Dios nos invita a venir a Él. Y Dios nos invita a hacerlo con la plena certeza de que seremos oídos y de que Él va a contestar nuestras peticiones. Oh, hermano, ven a Cristo. Ven que Dios está esperando allí por ti. Si no eres cristiano, hay una oportunidad preciosa de venir a Cristo en arrepentimiento y fe y suplicar que perdone tus pecados. Y suplicar que tome tu vida. Y suplicar que pueda adoptarte como su hijo. Dios jamás va a rechazar a aquel que viene contrito y humillado. Para los creyentes, para los cristianos, en Enoc tenemos un ejemplo precioso del caminar con Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él es remunerador de los que le buscan. Vayamos en oración, hermanos. Vayamos en oración suplicándole a Dios que nos ayude a tomar este ejemplo de Enoc y decidir caminar con Él. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el tiempo precioso que nos permites vivir. Señor, gracias por este ejemplo de la vida de Enoc, que fue un hombre transformado por tu espíritu, que fue un hombre movido por tu gracia y que fue un hombre salvado por tu misericordia que pudo caminar contigo. Que podamos, Señor, imitar este ejemplo. Que podamos comprender que existimos en esta vida. Que tú nos has traído a esta existencia con la intención de que te glorifiquemos y que podamos disfrutarte para siempre. Padre, te rogamos en el santo y bendito nombre de Jesús que transforme nuestras vidas, que transforme nuestros pensamientos y que nos ayudes a caminar contigo. Padre, te suplicamos que nos ayudes a caminar hoy contigo, porque te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén y amén.